Hola, ¿qué tal? El tema que trabajaremos el día de hoy es el método de factorización, el cual pues es un proceso contrario al que ya se trabajó, que es el de productos notables. Y bueno, en este caso nos dice que factorizar un polinomio significa escribirlo como el producto de polinomios más simples que ya no se pueden factorizar. Es decir, expresiones que tienen potencias y que a la hora de efectuar una factorización, pues en la mayoría de los casos siempre nos queda una expresión a la potencia 1. Existen diferentes métodos de factorización. Uno de ellos es conocido como el factor común, que es muy importante ya que nos ayuda a reducir cualesquier expresión que nosotros tengamos, y siempre es recomendable que antes de efectuar cualesquier otra factorización se procure tratar de trabajar primero este método, el cual consiste en observar el polinomio que nosotros tengamos o la expresión algebraica, y como el nombre lo dice, si hay un factor común o una variable exactamente igual, esta es la considerada como el factor común, quedando multiplicando al resto de los elementos que se encuentran acompañados de esta variable. Es decir, para la expresión A por B más A por C, podemos observar que tienen un mismo común cada uno de estos factores, que es A, el cual entonces lo factorizo y digo que si a esta A la multiplico por la suma de B más C, pues nuevamente podré obtener esta expresión anterior. Aquí tenemos otros casos en los cuales yo tengo toda esta expresión y puedo ver que los tres términos tienen una misma variable en común, que es la x y que es y. Pero a su vez también nos podemos dar cuenta que cada uno de estos términos es divisible entre un mismo valor. En este caso, el valor mayor en el que son divisibles los tres términos es un 3. Por lo tanto, yo determino que el factor común sería 3. Y en el caso de las variables, siempre se eligen las de menor potencia. Para este caso, pues quedaría únicamente como un x por y. Este factor común, si nosotros lo multiplicamos por x cuadrada, sabemos que nos regresará este término. Si nuevamente 3x por y se multiplica por un menos 8x, me regresa este segundo término. Y finalmente, si multiplicamos 3x por y por 2, nos va a regresar esta tercera expresión. Para el siguiente ejemplo, ahora podemos observar que nuestro factor común es la variable x a la primer potencia, la cual, para que se obtenga el resultado anterior, deberá de multiplicar por un x menos 9. En el siguiente ejemplo, nuevamente observo que hay dos variables que se tienen como factor común, que es tanto x como y el valor que divide a las tres expresiones, y es el mayor, o el mínimo común múltiplo, nos dice que sería nuestro 2. Por lo tanto, si el factor común es 2 por xy cuadrada, deberemos multiplicar por 3x cuadrada menos 2 por x por y al cubo más 9 por y a la cuarta, para poder obtener toda la expresión anterior. De igual manera, el mismo proceso lo aplicamos con el ejemplo número 4. Otro método de factorización que se conoce es el de diferencia de cuadrados, la cual nos dice que pues deben de existir solamente dos términos unidos por un signo negativo y que ambos cumplan con la característica de tener una raíz cuadrada exacta. Si tienen estas condiciones, entonces se puede factorizar de esta manera, descomponiéndose en un producto de la raíz cuadrada del primer término más la raíz cuadrada del segundo término multiplicado por raíz cuadrada del primer término menos raíz cuadrada del segundo término. Es decir, una diferencia de cuadrados nos da binomios conjugados. Para nuestros ejemplos entonces, tengo los dos términos que me pide, están unidos por un signo negativo
y ambos tienen una raíz cuadrada exacta. En el caso de x cuadrada sería x, y en el caso de 1 es 1. Por lo tanto, puedo expresar el producto de x más 1 que multiplica un x menos 1. Para el segundo ejemplo, nuevamente observo dos expresiones únicamente, unidas por un signo negativo, y el 225x a la octava tiene una raíz cuadrada exacta que es 15x cuarta. 256y cuadrada z sexta tiene una raíz cuadrada que es 16y por z cúbica. Y por lo tanto, pues únicamente escribimos estos binomios conjugados. Lo mismo ocurre para nuestro tercer ejemplo, solo que en este caso, a pesar de que se tienen dos expresiones unidas por un signo negativo, a su vez, dentro de estos paréntesis podemos observar que existen factores comunes. Lo que se nos recomendaba era que checáramos si existía un factor común, y en este caso sí lo hay. Este primer paréntesis tiene un factor común que es un y cuadrada, por lo tanto lo factorizo. Y cuadrada que multiplica a x cuadrada menos 4. Del segundo factor común podemos observar que también se tiene un factor común, que en este caso es un 9. Entonces aquí escribimos menos 9. ¿Por quién? Por x cuadrada menos 4. Y dentro de toda esta expresión se puede observar que hay un mismo factor. ¿Cuál es el factor que se repite? Mi x cuadrada menos 4. Por lo tanto, de estas dos nuevas expresiones existe este factor común, que va a multiplicar a un y cuadrada menos 9. Una vez que tenemos este resultado, se pueden observar que los dos o las dos expresiones que se encuentran dentro de paréntesis están unidas por un signo negativo y que ambas tienen una raíz cuadrada exacta. Entonces factorizo cada una de ellas como una diferencia de cuadrados. Raíz de primer término, que sería y, más raíz del segundo, que es 3, multiplicado por su conjugado, que sería y menos 3, y lo mismo ocurre para la segunda expresión, x cuadrada menos 4. Otro producto, o en este caso factorización, nos dice que es la de suma y diferencia de cubos, cuyas fórmulas o manera de poder determinar que se puede aplicar esta factorización, pues nuevamente nos dice que solamente pueden existir dos términos, pero que puede ser tanto positivo como negativo, pero con la característica de que los dos tengan una raíz cuadrada exacta, la cual al factorizar nos dice que se descompone en este producto que tenemos aquí, el cual esta segunda parte no se puede volver a factorizar más. Esa es una característica que tiene este método de factorización, que ya no se puede seguir factorizando. Y en el caso de los productos, observen que si nosotros tenemos una expresión positiva, el segundo término de este segundo producto deberá de ser negativo, mientras que si la expresión es negativa, el segundo producto será positivo. Para que lo puedan comprobar, pueden desarrollar el producto de estas dos expresiones y como resultado debemos de obtener la función original. Tenemos aquí algunos ejemplos en los cuales en los tres pueden darse cuenta que sí tenemos dos términos que sí tienen un signo o positivo o negativo. Habrá que comprobar que sí tenga una raíz cúbica tanto primero como segundo término, que en este caso sí lo tiene. La raíz cúbica de 1/8 de x al cubo es igual a 1/2 de x. La raíz cúbica de 8y al cubo es igual a 2y. Por lo tanto, va a multiplicar
esta expresión por el cuadrado del primer término. Si era menos, decíamos que su signo va a cambiar a más. El producto de las dos funciones, es decir, 1/2 de x por 2y. Y finalmente, más el segundo término elevado al cuadrado. Para el siguiente ejemplo, ambas expresiones tienen una raíz cúbica, que en este caso sería un 4x cuadrada, más b por c a la cuarta. Y desarrollamos su producto, que nos dice que es el cuadrado del primer término. Si era positivo, ahora será negativo. El producto de estos dos términos, 4a cuadrada por bc cuarta, y el cuadrado del segundo término. Para el ejemplo número 3, podemos observar que todo este paréntesis elevado al cubo solamente es un solo término, el cual sí tiene una raíz cuadrada exacta y solamente es x menos y, menos la raíz cuadrada de la siguiente expresión, que es un 7z al cuadrado. Desarrollamos el producto, entonces es el primer término al cuadrado, más el producto de estas dos funciones, más el cuadrado del segundo término. Otro método de factorización es el caso de un trinomio cuadrado perfecto, el cual nos dice que deben de existir tres términos, que tanto primero como último término deben de tener una raíz cuadrada exacta. Y los valores de estos términos multiplicados por 2 nos debe de dar su término central. Si es así, entonces se puede expresar como la raíz de estos términos elevados al cuadrado. Para el caso de nuestro ejemplo, si ustedes observan, el primer término x al cuadrada sí tiene una raíz cuadrada exacta que es x. El tercer término también tiene una raíz cuadrada que es 7. Si ese 7 por x lo multiplicamos por 2, deberá de darnos un 14x, el cual sí se encuentra aquí y por lo tanto se puede efectuar la factorización. Raíz de primer término, signo del segundo término, raíz de tercer término y todo se expresa al cuadrado. Para el siguiente ejemplo, así como se encuentra, no existe un trinomio cuadrado perfecto o no tiene esta forma, ya que el primer término que aparece tiene una potencia cúbica, por lo cual nos dice que no tiene una raíz cuadrada exacta. Sin embargo, podemos observar que los tres términos tienen un mismo factor común, el cual entonces lo vamos a factorizar y obtenemos este otro producto, del cual ahora sí nos damos cuenta que el primer término tiene una raíz cuadrada exacta que son 2x, tercer término también tiene una raíz cuadrada exacta que sería 1, y si multiplicamos 2x por 1 y por el doble producto que nos marca, nos da el 4x que aparece aquí como central. Por lo tanto, su factorización sí se puede aplicar de trinomio cuadrado perfecto. Y pues lo mismo hacemos con el tercer ejemplo que tenemos aquí. Otra forma de factorizar es la conocida como trinomio de la forma, el cual pues nos dice que deben de existir tres términos, los cuales el primero de ellos, que es nuestro término cuadrático, debe de contener un coeficiente 1, por lo cual este x cuadrada siempre se podrá descomponer en un x por x. Y deberán de existir dos valores, de tal manera que al multiplicarlos nos den este tercer término, pero que al sumarlos nos den el término central. Quedando entonces los productos expresados como un x más a que multiplica un x más b. Para el caso de nuestros ejemplos que tendremos aquí. Primer término, checamos que efectivamente su coeficiente es 1, por lo tanto descomponemos como un x por x.
Dos valores que multiplicados nos puedan dar un menos 400 y que sumados nos puedan dar 30, nos dicen que son 40 positivo y 10 negativo, ya que al efectuar el producto de 40 por menos 10, efectivamente nos da menos 400 y al sumar 40 menos 10 obtenemos nuestro 30. Para nuestro segundo ejemplo, nuevamente, coeficiente de x cuadrada sí es 1, por lo tanto descomponemos en un x por x. Dos valores que al multiplicar nos puedan dar 6, nos dice que serían 3 por 2, y si sumamos este 3 más 2, pues efectivamente nos da el 5. Para nuestro último ejemplo, tenemos un coeficiente que sigue siendo 1, entonces en este caso, pues aquí tendríamos que descomponer en un a por a. Encontramos dos valores que al multiplicar nos den 40 y que al sumar nos puedan dar un 13, entonces tendríamos que sería menos 8 y menos 5, ya que al multiplicar menos 8 por menos 5 nos da un 40 positivo y al sumarlos pues efectivamente obtenemos nuestro menos 13. Otra forma de factorización es la conocida como prueba y error, que es un poquito parecida a la anterior, solo que en este caso podemos observar que este término cuadrático ya tiene un coeficiente, el cual se deberá de descomponer, mientras que el último término pues sigue siendo un producto y el término central ahora es la suma, pero no únicamente de los valores de este producto, sino que a su vez de los términos que contiene nuestro coeficiente o nuestro término principal, por lo cual lo vuelve un poquito más complicado. En este caso, para el ejemplo que nosotros tenemos, podemos observar que efectivamente se tienen los tres términos, que este 6x cuadrada sí se puede descomponer como un 3x por 2x, y entonces para buscar este valor pues decimos ¿qué valores multiplicados nos pueden dar 6? Pues sabemos que son 2 y que son 3, pero ahora si sumamos este 2 y si sumamos este 3 no nos da este valor 13, por lo cual entonces observamos cómo va a ser este producto. Y aquí nos dice que será el valor de A multiplicado por C más el valor de B multiplicado por C. Es decir, multiplicamos extremos y medios y los vamos a sumar. Aquí tendríamos 3 multiplicado por 3 nos da un 9. Y 2 multiplicado por 2 nos da un 4. 9 más 4 nos da el valor de 13. Y entonces comprobamos que sí es la factorización correcta. Si en este caso este primer término que está aquí no lo hubiésemos separado y lo hubiésemos dejado completo, el 6x y un x, y los mismos valores que ya se encuentran aquí, 3 y 2, vemos que el 3 multiplicado por este 2 no cambiarían en este resultado. Pero si multiplicáramos los extremos, es decir, 6 por 3, nos daría un 18. Y este 2 por 1 nos darían 2, el cual a la hora de sumar 18 más 2 obtendríamos un 20 y no el 13 que nosotros necesitamos. Para el siguiente ejemplo, 5x al cuadrado, sabemos que no se puede descomponer en otro más que un 5x multiplicado por x. Dos valores que al multiplicar nos den 6, pues sigue siendo otra vez un 3 y sigue siendo un 2. Ahora necesitamos comprobar que efectivamente nos dé este menos 7, por lo cual multiplicamos extremos. 5 multiplicado por menos 2 nos da un menos 10. 3 multiplicado por 1 nos da un 3.
menos 10 más 3, efectivamente nos da un menos 7. Y de igual manera, podemos comprobar este tercer ejemplo. Finalmente, existe otro método para poder efectuar una factorización que es conocido como agrupación. Este no tiene una fórmula en particular que se pueda utilizar, ya que pues prácticamente tendríamos que hacerlo nosotros como por observación, ver a partir de los términos que se tiene qué tipo de agrupación puedo hacer para poder factorizar toda la expresión que tenemos. Si nosotros observamos, para este ejemplo tenemos 4 términos, de los cuales pues tienen características que podemos observar. Que primero y segundo término contienen una misma variable en común, o que segundo y tercer término contienen una misma variable en común, o que tercero y cuarto término tienen un valor común. Para este caso, yo consideré tomar primero estos dos términos y después estos segundos dos términos. De los primeros, observo que la variable que comparten en común es una x al cuadrado, y entonces decimos x cuadrada por x nos da el x cúbica, y x por menos 1 nos va a dar el x al cuadrado. De nuestro segundo producto, entonces tendremos que es 2, que multiplicaría un x menos 1, del cual, de esta última expresión, ustedes podrán observar que existe un factor común. ¿Cuál? El x menos 1. Y este será nuestro nuevo factor o nuestro primer término como solución. Y los otros dos, pues ya nada más quedan multiplicando, ¿verdad? Para poder obtener este resultado original. Y en este caso, este producto que ya nos quedó aquí, ya no se puede simplificar más, ya que en el caso del primer paréntesis, esta x ya aparece a la primera potencia. En el caso del segundo paréntesis, el símbolo que se encuentra como central no nos permite efectuar una diferencia de cuadrados, y tampoco el segundo término la tiene como para poder efectuar ese tipo de factorización. Por lo cual, pues hasta ahí quedaría nuestra factorización por esta forma. Para el siguiente ejemplo, ahora tenemos 5 términos, los cuales primero voy a agrupar 2 y voy a dejar 3 juntos. ¿Cuáles son los que voy a agrupar? Pues los que están con expresiones cúbicas, como lo marcamos aquí. Estos dos se pueden factorizar como una diferencia de cubos, el cual nos decía que es raíz cuadrada de primer término menos raíz cuadrada de segundo término, cúbica, perdón, de segundo término. Este producto se desarrolla como el cuadrado del primer término. Aquí está, x cuadrada. Si era negativo, segundo término va a ser positivo. El producto de estos dos, x por y, y más el cuadrado del segundo término, que nos da un y al cuadrado. Ahora, para el siguiente caso, donde tenemos un 2x al cuadrado menos 3 menos 3x por y más y cuadrada, nos dice que se puede efectuar una factorización como el de prueba y error, el cual estamos descomponiendo como un 2x que multiplica x, este y cuadrada nos dice que se puede descomponer como un y por y si nosotros multiplicamos los extremos y medios serían 2x por menos y menos 2xy, y menos y por x, pues menos y por x, es decir, menos 3xy que tenemos aquí.
Ahora, de estas dos expresiones que nosotros tenemos aquí, podemos observar que existe un factor común que sería menos x menos y, el cual es el que estamos colocando como primer término por este siguiente producto que termina aquí. Aquí me faltó cerrar paréntesis y esta otra expresión. O bien, como lo veíamos en el caso anterior, podemos expresar el factor común por el producto de la suma de los otros dos términos, que es por ello que está expresado de esta manera.